Bueno, nos encontramos en la escuela número 1, Rodolfo Walsh, Intendente Municipal. Muy buenas tardes en esta charla que se va a brindar del programa Sama. Sí, la verdad que bueno, estamos muy entusiasmados con que haya concurrencia de público, que ya vemos bastante, pero bueno, todavía no ha arrancado, así que esperemos que venga más gente, porque la idea es justamente que sea convocante, que vengan los papás, los jóvenes que estudian en el secundario, que puedan tener, bueno, escuchar a dos profesionales que están especializados en el tema justamente de drogas, que tienen maestrías en el tema y que son muy interesantes justamente para que les comenten y puedan los chicos aprender un poco el daño que les produce en el cerebro el uso de drogas. Bien, es un programa importante desde el municipio, ¿no? Con una convocatoria a nivel regional. Los demás municipios se han adherido a este programa también y lo han felicitado. Sí, la verdad que bueno, es triste que seamos los pioneros, porque una problemática tan grande quiere decir que bueno, que el Estado todavía no se está ocupando como se debe ocupar. Bueno, y la verdad que estamos entusiasmados, creo que hay mucho por hacer, siempre va a faltar más, pero lo importante es empezar, como dice un poco el eslogan del Sama, es que es en el grado de esto si se habla, que se empieza a discutir un tema que creemos que es el más problemático que tiene el país hoy en día, y que justamente los chicos que reciben constantemente estímulos justamente a favor del consumo, que escuchen la otra campana de todo el daño que le produce, más cuando están en edad de crecimiento, el uso de drogas. Un tema tabú que ha sido durante muchísimos años y que hoy en día se está poniendo en la palestra, porque la necesidad tiene cara de hereje, dicen. Exactamente, y ha avanzado mucho el consumo de cada vez a más pronta edad, de más chiquitito los chicos empiezan a consumir drogas, entonces me parece que hay que tomar el toro por las astas, trabajarlo. Todo lo que podemos hacer es poco, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo desde lo económico para que todas estas charlas se puedan hacer. El municipio está invirtiendo, pero creo que vale la pena aunar esfuerzos, que podemos interconectarnos todos, a generar redes, tanto sea con la docencia, con los clubes, con quienes son líderes de alguna manera, con los jóvenes, creando un conocimiento de todos, que podamos todo el mundo hablar lo mismo, ¿no? Y que mejor empezar por las escuelas. Por supuesto, ese, como decía Rosso, es universal la escuela, todos pasamos por ahí, así que es fundamental. Intendente, muchísimas gracias. Muchas gracias. El cerebro cambia con la experiencia y seguramente después de esta conversación, aunque les parezca una exageración, el cerebro de ustedes y el nuestro va a ser distinto, porque va a haber un estallido de espinas dendríticas, que son donde se producen conexiones sinápticas. Va a cambiar anatómicamente y funcionalmente el cerebro, aunque les parezca una exageración. Porque esto es experiencia que modifica el funcionamiento cerebral en términos anatómicos y fisiológicos. Entonces, por ahí, una idea que a mí me parece importante, y aprovechando que son todos adolescentes, y es el periodo crítico, es un periodo crítico en el desarrollo porque está en formación. Por eso la idea de el cerebro adolescente es una obra en construcción, no está hecho, no está terminado, el cerebro no aparece. Digamos, si bien cuando el chiquitito nace tiene todas las neuronas, todavía, y un exceso de sinapsis, todavía falta la experiencia para modelar, ¿sí? y producir las sinapsis o conexiones que luego se estarán, digamos, irán configurándose a lo largo de la vida y serán necesarias para el funcionamiento cerebral equilibrado. Pero es cierto que el cerebro se construye. El periodo de la niñez y de la adolescencia son críticos porque están en construcción. No es lo mismo el impacto del uso de drogas en un cerebro adulto establecido después de los 30 que en un cerebro adolescente. Un dato epidemiológico es que se comienza a consumir drogas a los 11 años, 12 años. Ese cerebro está fresquito y los impactos son mayores. Son muy robustos los cambios que produce un cerebro adolescente. La buena noticia es que también son muy robustas las recuperaciones. Es un cerebro plástico. Fíjense esto, que aunque la imagen por ahí a mí me gusta, pero no es fiel a la realidad, es como que se lo construye de afuera, desde el entorno, con distintos materiales. El tema acá, ¿qué material le vamos a echar al cerebro? Y estoy pensando en la droga. Si le meto droga al cerebro, el cerebro va a tener otras posibilidades. El cerebro va a ser otro. Bueno, esta es la idea que les comentaba recién. Acá tenemos la idea que yo les decía de qué vamos a hacer con el cerebro. Si le metemos todo lo que circula en términos de sustancias psicoactivas con capacidad adictiva, esas son las drogas, sustancias psicoactivas con capacidad adictiva, desde el alcohol a todas las demás que han escuchado. En nuestro medio, marihuana, cocaína, ácidos y el alcohol
salvando de que sea legal. A veces el error que cometemos como sociedad es que decimos el alcohol y las drogas. Y eso tiene algo que es engañoso, que el alcohol queda preservado como una sustancia que por ser legal no es perniciosa, y les puedo asegurar que los pacientes que hemos visto muertos son alcohólicos, porque el alcohol es una molécula de bajo peso que ni bien toca el tejido, lo rompe desde el labio, y ustedes van a ver que, bueno, el hígado, cirrosis, hígado graso, cirrosis. Entonces es la droga más peligrosa, pero es legal. Y es la que más problemas tiene por el acceso, la facilidad del acceso. Ese es otro tema. Cuando hay acceso a las drogas, en general la gente consume la droga que tiene a mano. Los pacientes morfinómanos son médicos, son enfermeros, porque las ampollas de fentanilo están ahí. Y hay muchas relaciones de dependencia o adicción. Entonces el tema es, ese cerebro, ¿qué va a ingresar ese cerebro para conformar una persona? ¿Con capacidad adaptativa, de desarrollo? ¿O conformar una persona patológica? Que es a lo que básicamente nos referimos cuando hablamos de un adicto. La adicción es una enfermedad. Y a mí me gusta decir algo, porque no quiero quedarme solo con la adicción. No hace falta tener problemas y fatales, como morirnos, ser un adicto para morirnos o tener problemas fatales. El abuso de sustancia, que es ingerir más de lo que mi organismo necesita, produce cualquier tipo de perjuicios. Ni hablar accidentes automovilísticos, accidentes cerebrovasculares, con 1 o 2 dosis, porque acá después tenemos la vulnerabilidad de cada organismo. La adicción es el cuadro más estabilizado y más severo. Es la idea de patología concreta que tenemos respecto al uso de drogas, porque hay un cuadro que se configura estable en el tiempo y esa es la adicción. El adicto es un estereotipo, se comporta igual, hace las mismas cosas. Y esto respecto de cualquier droga. Hay un modelo de adicción que va más allá de la droga que use. El alcohólico, el que usa otras sustancias, comparte el mismo modelo fisiopatológico de la adicción. Le va a pasar lo mismo que a cualquiera que use otra sustancia. Bueno, volviendo al tema del adolescente, que por ahí la idea de mostrarles al cerebro en desarrollo, usar esta etapa, es que el adolescente es un tipo que está equilibrando las estructuras cognitivas, emocionales, morales, y en términos cerebrales o del sistema nervioso central, uno puede pensar, para simplificar, que hay 2 cerebros. Un cerebro racional, un cerebro que anticipa, que tiene voluntad, que planifica, que controla, que inhibe los impulsos, un cerebro ejecutivo, digamos, racional, y un cerebro emocional. El tema es que en la adolescencia, hasta el desarrollo que se estabiliza el cerebro, estos 2 sistemas no se desarrollan juntos. El primero que se desarrolla es el sistema del placer, de las motivaciones, de las emociones. Por eso es que los adolescentes tienden más a ser impulsivos, pasionales, a tomar decisiones sin demasiada anticipación, sin demasiadas consecuencias sobre los actos. Y la cosa racional, el lóbulo frontal, digamos, para decir esto, el cerebro racional tiene que ver con el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que se desarrolla último. El cerebro racional se va a desarrollar más tarde. Y esta es la idea de que el adolescente, esa idea que tenemos, que hasta hay imágenes románticas de que es un tipo emocional, pasional, impulsivo, romántico, idealista. Es básicamente alguien emocional que todavía no reguló esas funciones con el desarrollo del lóbulo frontal o del cerebro ejecutivo o racional. ¿Se entiende esa dinámica? Hay una falta de cognitividad entre estos 2 cerebros y una alta plasticidad, lo que significa que el cerebro hace muchos cambios y es muy plástico, muy dinámico para hacer cambios. Eso lo hace, acá en esta imagen, por eso, lo que aparece en azul es el lóbulo frontal, no tengo para señalar. Lo azul es lo último que madura, o sea, los 20 años, que es precisamente la parte del lóbulo frontal. Ese desequilibrio entre los 2 sistemas es lo que hace al adolescente vulnerable para tomar decisiones, vulnerable respecto del grupo, respecto de ser influenciable, de no decidir bien, de no tomar buenas decisiones. La toma de decisiones no tiene la madurez del cerebro adulto, del adulto, y es más equilibrado. Que no sé si es bueno o malo, pero en este caso está en desventaja el adolescente con esta dificultad. Vamos a plantear una especie como un proceso de construcción hacia el cerebro maduro, adulto. Acá aparece la idea del cerebro. El cerebro emocional también es referido, como mencionaba, como cerebro límbico. Bueno, acá aparece una esquemita que no vamos a parar porque no quiero detenerme. La idea por ahí, hacer unas referencias centrales.
Bueno, acá aparece la idea esta de que no anticipa y los riesgos de que la corteza no tenga plena función y anticipe las consecuencias de los actos del adolescente, digamos, está en proceso de construir anticipaciones que le convengan adaptativas y por ahí corre riesgos, por ahí corre más riesgos que el adulto, que tiene más posibilidades de ponderar y evaluar esas consecuencias. Acá aparece, así a modo de referencia, que después por ahí lo podemos explotar cuando hablemos qué hace uno respecto de la idea de prevenir acciones o acompañar a los... Fíjense que estoy diciendo algo, si de los adolescentes están en construcción, sobre todo las funciones ejecutivas de racionalidad, de anticipación adaptativa, porque las emocionales ya están instaladas. Si está en construcción, ahí aparece algo que es interesante, cuál es el rol del adulto. Y como decía Ortega y Gasset, el desarrollo tiene que ver con un juego de tensiones entre las generaciones. El adulto y el chico que está en desarrollo entran en una tensión donde de esa tensión resulta el desarrollo, digamos así. Si el adolescente se queda solo, le falta referencias que lo organicen. Uno podría decir que el adulto y la sociedad funciona en el desarrollo del adolescente como esas funciones ejecutivas que el adolescente no tiene, como un cerebro racional auxiliar. La sociedad pone eso, los adultos ponemos eso, los que tenemos hijos. Yo nunca pensé que la relación con mis hijos adolescentes iba a ser tan peleada. Estaba más cómodo cuando eran chiquititos, porque empieza, digamos, se hace más presente esa idea y esa disputa entre los sí, los no, que quiero, que no, es una tensión innecesaria. Vamos a ver que cuando relaciones de estas fallan, de los adolescentes con sus padres, es el estereotipo de las relaciones del chico que establece una relación de dependencia o adicta. El estereotipo familiar es esto: fallan esta disputa, que es necesaria, pero que los padres la viven mal. La puesta de límites, el confrontar, el discutir las cosas, el imponerse, el plantarse frente a las tensiones del adulto, que por momentos son salvajes, disparatadas, porque como dijimos es un tipo emocional y que está bárbaro, pero necesita de las otras funciones complementarias, el adulto, la sociedad. Entonces acá un tema para la prevención. Bueno, ¿qué lugar ocupamos los adultos en el desarrollo del chico que es vulnerable a exponerse a relaciones peligrosas? Por ejemplo, decidir consumir drogas. El uso de drogas, no hay factores que anticipen la conducta, ninguna conducta, como el consumo de drogas. Es una conducta compleja, determinada por muchos factores. No hay modo de anticipar quién va a desarrollar una adicción, quién va a desarrollar un proceso compulsivo. No se puede anticipar. La mejor prevención es no te metas. Acá el tema no es de probar. Probar es como la ruleta rusa. Nadie sabe quién va a recibir el disparo. Bueno, no voy a hacer referencia a esto porque sí, ya es técnico, es básicamente la teoría de las neuronas. El cerebro está compuesto por neuronas, que no son lo importante. Lo importante son las conexiones entre neuronas. El cerebro es un sistema de comunicación. Por eso es la ventaja de cuando se dañan neuronas, se pierden neuronas, se rompen sinapsis, hay otras regiones que lo cubren. Eso es una buena noticia. No es que es irreparable, es recuperable en su función. Después de 1 año y medio de consumo de anfetaminas, metanfetaminas, este es el cambio que produce una persona. Es un cambio violento, agresivo. El deterioro es mayor. Hablamos del cerebro, pero lo observable está a la vista, es todo el organismo, en cualquiera de sus funciones. No vamos a hablar de esto, pero acá aparecen neuroimágenes, esto también es una noticia nueva. El cerebro se observa funcionando y en neuroimágenes vemos la pérdida de funciones con el uso de sustancias. Esto es un caso concreto de una lesión que es más común, por ahí no se dice, pero las lesiones cerebrovasculares, como es este caso en un chico de 18, y el uso de cocaína produce esto, es vasoconstrictor y produce isquemias, no llega en la irrigación sanguínea y el cerebro se rompe y se lastima como en este caso. Son imágenes violentas, pero bueno, son imágenes de la misma cosa. Yo les decía recién, para tener problemas por uso de drogas no hace falta ser adicto. Está lleno de accidentes y la mayoría, bueno, acá hay estadísticas y en Mar del Plata por ahí uno escucha cosas bestiales de chicos que no son adictos, pero se matan bajo el consumo de alcoholizados, por ejemplo. ¿Es un adicto? No. Hizo uso de drogas abusivamente.
La discusión es acá, es decir, che, ¿se puede hacer uso controlado? ¿Es conveniente que un adolescente haga uso controlado de drogas? ¿O la idea es que el adolescente no consuma drogas? Y digo drogas de cualquier tipo. Bueno, ese es un recorrido, y esto es lo difícil de explicar. ¿Cuándo se pasa del uso experimental, la primera vez que se consume drogas, a lo ocasional o recreativo, a lo habitual y a la dependencia? ¿Cómo se produce este pasaje? No se sabe. Lo que sí se sabe es que el que empezó con un uso experimental se quedó consumiendo drogas y en un momento eso se volvió compulsión. La adicción básicamente es compulsión e imposibilidad de detener el consumo de drogas. Acá viene drogas de todo tipo, que tienen que ver con usos recreativos, que se convierten después en problemáticas, depresoras, alucinógenas, estimulantes. Bueno, y esto termino diciendo, esto, la adicción no es un problema de gustos y estilos, es un problema porque no es una opción de vida, sino un destino de pérdidas, el uso de drogas, y sobre todo el uso de drogas de modo crónico. Solo en la fantasía del individuo se reinventa íntegro, completo, vital. Pero lo que uno ve es que con las drogas se pierde y se pierde todo. Está bien, tienen la perspectiva de alguien que trabaja con el que lo perdió todo, es en la adicción generalmente. Esta es una imagen que me resultó estéticamente linda, y esto es lo último que quiero decirles. Insistimos en una advertencia que por obvia no es menos relevante. El uso de drogas nunca es gratuito, conlleva riesgos y perjuicios, pérdidas, patología y muerte. Puede ocurrir con una única dosis y definitivamente es el caso de la adicción. Con esto los dejo, habla un rato Sonia, después hablamos y discutimos sobre los intereses que pudieran tener. Sonia. Buenas tardes, gracias por la presencia y por el interés en este tema. Mi nombre es Sonia Herrero, soy licenciada en Psicología y máster en drogodependencias. Aparte de, digamos, la introducción que hizo Jorge tiene que ver con que lo que estamos viendo es el agravante del uso de drogas legales o ilegales, para el cerebro es lo mismo. El alcohol básicamente es una droga que es depresora del sistema nervioso central y tiene capacidad psicoactiva y capacidad adictiva. El alcohol tiene la particularidad de hacer reducir la masa encefálica. Y el problema hoy es que estamos asistiendo al modelo hegemónico de diversión y no se puede descontextualizar el uso de drogas de este momento social, en donde lo que se promueve es que para divertirse hay que consumir drogas. Todos sabemos que hay previas que se consume en el espacio recreativo y en los after. Con 4 semanas que se consuma tabaco, y el tabaco es una sustancia psicoactiva con capacidad adictiva, pero que no tiene los efectos centrales, quiere decir sobre el cerebro ejecutivo, no va a modificar la conducta, ni las actitudes, ni los pensamientos, pero sí es fuertemente adictiva. Con 4 semanas que un adolescente consuma tabaco, a la 5ª semana ya está consumiendo tabaco para restablecer el equilibrio neurobiológico perdido. Cuando uno consume drogas hace su efecto porque impactan receptores neuronales que están en la membrana plasmática de la neurona. Cuando tiene un efecto es porque está alterando el equilibrio homeostático, la neurobiología. Y cuando la empieza a alterar, el cerebro después va a necesitar droga, porque si no la persona se empieza a sentir mal porque desregula el sistema emocional. Pero además se puede generar adicción porque lo que hacen es actuar sobre el sistema de recompensa cerebral liberando dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Y que ese sistema está diseñado no para las drogas, sino para la preservación de la especie. ¿Qué quiere decir? Que el sistema se asegura que vamos a repetir todas las conductas que son necesarias para la preservación, como son la conducta sexual o la comida o cualquier situación que nos dé placer. Ese circuito tan poderoso, que es el del enamoramiento, es el que toman las drogas. El cerebro no está diseñado para consumir drogas, y consumir drogas altera la mente. La mente es el psiquismo, es una función que emerge del funcionamiento del sistema nervioso central. Si el cerebro está afectado, la mente está afectada.
Ustedes verán que cuando una persona se empieza a demenciar, empieza a generar cambios en sus conductas, en sus actitudes, en su modo de ser. Eso no tiene que ver con ningún conflicto psicológico, sino que tiene que ver con la acción con el proceso neurodegenerativo que se empieza a generar en el cerebro, que no se sabe por qué se gatilla, y ustedes tienen zonas que están afectadas, entonces lo que se ve de la persona es cambios. Cambios que en el caso de las demencias son irreversibles, pero en el caso de lo que las drogas hacen en el uso crónico, sí son reversibles. Esto que decía Jorge de la neuroplasticidad es que por la acción del entorno, el sistema de información del cerebro empieza a cambiar. Las drogas lo que hacen, y hoy se sabe, es hasta alterar la información en los genes, la expresión génica cambia. Si una persona empieza a consumir drogas cuando es adolescente, es un momento en donde hay poda neuronal, que quiere decir que se recortan sinapsis que no se usan y se refuerzan las que sí se usan. Si está consumiendo drogas, es muy probable que no pueda dejar de consumir y que todo lo que tiene que ver con la experiencia, su experiencia personal, se empiece a agravar, porque esto pasa a ser una cuestión de memorias, en las memorias, y todo lo que va a tener que ver con la constitución de su identidad y de su sí mismo va a tener con las experiencias, las relaciones, las situaciones y las vivencias que empiece a tener en relación al consumo de drogas. ¿Qué es lo que uno ve hoy? Básicamente con el alcohol, pero con la marihuana, que particularmente es la droga que a mí más me preocupa, porque el discurso social es que es una plantita inofensiva, que es lo mismo que el tabaco, y me interesa dejar claro bien esto, porque ni es una droga inofensiva ni es lo mismo que el tabaco. Sí, comparte muchísimos componentes igual que el tabaco. Está bueno decir que fumar es contra natura, no tenemos ningún órgano, ningún aparato diseñado en el organismo biológicamente para fumar. Cuando una persona consume marihuana, sí, se va a hacer adicta, porque uno de los mitos es que no es adictiva, y sí, solamente que es una sustancia psicoactiva que tiene capacidad, digamos, adictiva y que es lipofílica. Es lipofílica porque está en el cerebro pegado, haciendo depósito en las grasas del cerebro por 30 días. Si uno fuma un porro hoy, voy a tener 30 días el principio activo liberándolo desde el sistema nervioso central. Como hace depósito, se empieza a comportar como droga alucinógena. Esto quiere decir que tiene una relación directa con la esquizofrenia y con la psicosis. La esquizofrenia es la psicosis es la locura. Empieza a haber delirio, alucinación, conductas bizarras, hiperexcitabilidad, agresión, violencia. Y cuando uno habla de marihuana, estamos hablando de una droga que distorsiona la noción del tiempo y el espacio. Afecta la memoria a corto plazo, afecta la working memory, afecta la integración entre las distintas zonas cerebrales que van a hacer posibles las conductas inteligentes. Las cortezas asociativas son las más nuevas y todo lo más nuevo del cerebro es lo primero que se afecta. Se afecta de lo más nuevo a lo más viejo. El cerebro mamífero y el cerebro reptiliano empiezan a tomar el comando de la conducta y se empiezan a transformar en un trastorno de control de los impulsos donde no tienen freno y tienen el acelerador a fondo. No solamente la marihuana, porque el fenómeno actual es el policonsumo. En el modelo hegemónico de diversión, la oferta de drogas, cuando uno va a una fiesta electrónica o a cualquier situación o reunión donde hay drogas, están todas. Cuando una persona consume drogas, sea alcohol, marihuana o cualquiera, lo primero que sucede es que se desinhibe. Se desinhibe porque las drogas lo que hacen es afectar las zonas más nuevas, corteza orbitaria anterior, en donde nosotros residen los frenos. Y si uno se empieza a poner contento, se empieza a desinhibir y esa acción se repite en el tiempo, el cerebro aprende y memoriza. Por lo tanto, los frenos los empieza a perder y el acelerador lo empieza a tener a fondo porque se exacerba toda la funcionalidad de la zona más primitiva del cerebro. Cuando ustedes ven que socialmente hay tanta desmesura, tanto descontrol, tanta falta de límites, no tengan dudas que es porque en la sociedad hay drogas. El alcohol es una droga y si uno se acerca a algún lugar como es una cervecería, mira y alrededor va a ver que todo el mundo está consumiendo grandes cantidades de cerveza y pareciera que la cerveza es inofensiva. No solamente tiene alcohol, sino que además en este país se le agrega un 3% más de etanol para que sea más adictiva. Si se desinhiben y en las situaciones en las que se manejan hay drogas,
cualquier otra puede entrar, porque se empieza a afectar la toma de decisiones, que es una función ejecutiva, que implica que uno antes de actuar va a pensar, va a evaluar las consecuencias negativas y después va a actuar. Lo primero que se afecta es la conciencia. La conciencia es una función muy especializada y sofisticada que solamente los seres humanos tenemos. Es lo último que aparece en la evolución del hombre. Todo lo que estoy diciendo tiene que ver con que las drogas afectan las zonas más nuevas del cerebro, que son las que hacen que seamos homo sapiens, sapiens y seres sociales, que nos intercambiamos afectos, que nos vinculamos amorosamente, que tenemos sentimientos, voluntad, culpa, vergüenza, que podemos ponernos en el lugar del otro, pero básicamente cuando uno afecta el cerebro social empezamos a afectar el modo de relacionarnos socialmente. Esto se los estoy diciendo porque cuando uno ve que el tema de las drogas no es un tema individual ni familiar, es un problema que es social. Esto es una pandemia que no solamente pasa en este país o en un pueblo o en una gran ciudad. Esto es una pandemia que tiene que ver con el modelo hegemónico de diversión que nace en Ibiza y en donde se instala que para divertirse hay que consumir drogas. Y si uno ve las propagandas se dan cuenta que lo que se hace es promover constantemente el consumo de drogas. Hay naturalización y hay complacencia social. Lo que a nosotros nos interesa es empezar a decirles lo que no se dice acerca de las drogas. Nosotros trabajamos con las consecuencias negativas. La prevención implica desalentar el uso inicial y eso se hace 10 años antes de la edad de inicio del consumo, que generalmente ahora está entre los 10 y los 11 años. Volviendo con el tema de la marihuana, y otro mito de la marihuana, aparte de que se dice que no es adictiva, es que no exacerba, sino que lo que hace es abrir zonas cerebrales o llegar a zonas de la mente, mejor dicho, que tienen que ver con la creatividad o zonas inexploradas que si no de otro modo no lo podría hacer. Eso tiene que ver con que lo que hace es afectar el sistema sensoperceptivo. Como es una droga que se empieza a comportar como droga alucinógena, lo que se está provocando es el fenómeno alucinatorio, que es un fenómeno psicopatológico. Si se repite mucho, eso después se genera solo, hasta sin droga. Generalmente las personas que tienen afinidad por consumir marihuana tienen afinidad por consumir cartones, lo que son los ácidos. En las fiestas electrónicas, todas las drogas de diseño, que son como las metanfetaminas, el GHB, el popper, la queta, los ácidos lo que hacen es, para poder generar el efecto alucinógeno, el viajecito, destruir neuronas de un modo masivo. Ese es el costo de una alucinación. Cuando está el flashback, vuelven a tener destrucción neuronal masiva. Tenemos millones y millones de neuronas, pero si empiezan a romper muchas neuronas en un momento de desarrollo, en donde además del desarrollo se está constituyendo la personalidad y la identidad, estamos en severos problemas. La gente que consume marihuana, cuando se desintoxica, te dicen que cuando vos consumís marihuana pensás distinto, que no tenés ganas de estar con tu familia, que no los querés a tus papás, que tu familia te da vergüenza, que es mejor estar con el grupo de la gente que consume, y se empiezan a identificar con los pares, con los referentes, que son los que más consumen, los que peor se comportan, los que más cerca del delito están. Está muy bien decir, y que lo sepan, que la gente que se mete con el consumo de drogas se mete con la marginalidad, porque en el mercado y en las situaciones de consumo empiezan con el alcohol y con la marihuana, pero después aparece la cocaína, y la cocaína es una droga sumamente peligrosa porque afecta la moral de las personas. No tengan ninguna duda que lo que están viendo y ustedes ven generalmente en la televisión o se escucha de conductas que son de muchísima desinhibición y de falta de moral, tienen que ver con la cocaína. Es una droga que está demonizada, pero en realidad uno lo que dice que cuando entran las drogas al cerebro no es el problema de la droga, sino la respuesta que el sistema nervioso central va a dar después al ingreso de cualquier droga por los cambios que hizo. A mí lo que sí me gustaría mucho es que ustedes pudieran hacer preguntas para sacarse dudas acerca de este tema, porque generalmente hay ideas preconcebidas acerca de lo que pasa con las drogas por lo que escuchan. Así nosotros podemos responder a ustedes
a la demanda que tengan de conocimiento. En realidad hoy hay muchísimo conocimiento científico acerca de lo que sucede en el sistema nervioso central con el uso de drogas, porque tenemos neuroimágenes y vemos qué es lo que le pasa a la persona cuando consume drogas, y lo vemos en los cambios que tienen por lo que la familia dice y por lo que el paciente recuperado y las familias de los recuperados te dicen, o sea, por los cambios que se ven cuando están en consumo y cuando se recuperan. Pero a mí me interesaría mucho si ustedes quieren hacer preguntas. ¿Les gustaría hacer preguntas? Les doy el micrófono. ¿Nadie? A ver, ¿querés? ¿Qué estudió usted? Máster en drogodependencia, licenciada en psicología. ¿Maestría sabés lo que es? ¿Sabés lo que es una maestría? Una maestría es un estudio, son estudios de posgrado, y en este momento me estoy doctorando en el estudio de la marihuana en relación a la constitución del sí mismo. Las maestrías son títulos de posgrado, es de Universidad de Buenos Aires, de la USAL y de Deusto, España. Pero soy psicóloga, porque para poder recuperar a las personas se recuperan con el psiquismo. No tenemos ninguna droga que venga de afuera para desandar el daño que hacen las drogas. Lo que quiero decir es, si no podemos recuperarlo con el vínculo psicosocial, insertándolo nuevamente en la familia y en su red social, no se pueden recuperar. Tenemos un serio problema, que son las personas que no tienen familia. Lo que estamos intentando hacer acá desde el hospital público es que tenga acceso la mayor cantidad de gente posible que no tiene recurso económico y tampoco tiene un recurso social. Por eso estamos trabajando con otras instituciones de acá y con trabajador social para que puedan ir al ambiente y generar nuevas redes sociales. Se los digo esto porque aquellos que estén interesados en el trabajo social y en ayudar a otros, nosotros lo que queremos hacer acá es un tratamiento ambulatorio y en modelo de comunidad. Ambulatorio es que la persona no la tenés que internar, generalmente se los interna en comunidades terapéuticas, pero el problema que tenemos es que cuando sale de la comunidad terapéutica vuelve a su ambiente, y como esto es una enfermedad de memorias, todas las situaciones, el lugar, los amigos, todo le va a despertar la memoria de consumo. Esto es una enfermedad de memoria, por eso se habla de recuperación y no de cura. Pierde la capacidad de consumir drogas de por vida, quien generó la adicción. De todos modos, nosotros lo que estamos diciendo es que se tome conciencia de que cuando ya consumís drogas, desde el primer momento, empezás a romper el equilibrio homeostático, o sea, la funcionalidad del sistema empieza a cambiar. Si uno dice que la marihuana afecta estructuras cerebrales que tienen que ver con la memoria, esto es a nivel estructural. Si hay algo que no se entiende, lo pueden preguntar, ¿sí? Una pregunta. Sí. Usted recién relacionó el tema de la cocaína con la falta de moral. Sí. Y quizá lo relacionó también con lo que estamos viendo en la televisión. Quizá lo quiso relacionar con todos los casos de corrupción que hoy en día se están viendo en la televisión. De cierta manera podríamos llegar a decir que el consumo de cocaína afectaría de manera directa, o sea, digamos, al caso de corrupción directamente. Sí, porque no tenés, al no tener moral, no tener culpa, no tener vergüenza, no medir consecuencias, ser impulsivo. Los cocainómanos tienen muchísima avidez por el dinero. Hay una relación muy directa entre el dinero y la cocaína. De hecho, para recuperarlos, lo primero que haces es sacarle la cocaína, por supuesto la droga, pero lo que le sacas es el dinero. Porque cuando ven el billete en su cerebro, es droga. El tener billete, el ir al cajero, ya les despierta el craving, que son las ansias irrefrenables de consumo. Eso no se maneja conscientemente. Esto es zonas del cerebro que son emocionales, que la información que ingresa, los estímulos del ambiente que ingresan y desde los que uno da respuesta son no conscientes, en realidad no se pueden frenar. En realidad los seres humanos somos mucho más emocionales que racionales. Creemos que somos muy racionales, pero somos muy emocionales. Esto que explicaba Jorge al principio, si vos consumís drogas, lo que haces es exacerbar las emociones. La persona que consume drogas de modo crónico quiere todo ya, no tiene tiempos de espera, no se puede frustrar.
En realidad empiezan a consumir ya no por placer. Las primeras dosis son las de placer. Ya después, sin darse cuenta, están consumiendo para restablecer el equilibrio perdido, porque si no se empiezan a sentir muy mal. Si vos le decís, está bien, vas a salir, vas al boliche, pero no tomás nada. No pueden. Te dicen que sí, pero van y toman. No pueden ya, porque cuando uno dice que afecta el sistema motivacional, es que estás afectando emocionalmente. Cuando se consumen drogas, se llegan a lo que sienten son marcas de excitación y de desmesura que no se logran por medios naturales. Entonces, se afecta el sistema motivacional. Después no hay nada que me genere motivación ni que me genere placer. No me va a generar placer un encuentro con amigos tomando unos mates. Necesito la locura. A ver, ¿con qué descontrolo más? Si vos ves en las fiestas como esta que pasó en la Time Rap, no es que toman esa pastillita nada más. Ya vienen con consumo, ya vienen muy intoxicados y dentro de esa desinhibición y falta de conciencia es que se meten cualquier cosa. Eso de que en realidad nosotros tenemos una posición frente a esto, que no es la reducción de daño. No es que se les puede enseñar a consumir sin hacerse daño, porque eso es no saber lo que hacen las drogas. Las drogas siempre hacen daño. Y cuando te metés con eso, vos no tenés modo ni de controlar, ni de evaluar, ni conciencia de lo que haces. Para que tomen conciencia de, digamos, para que se entienda lo que estoy diciendo, es más o menos como si vos te pones a hablar con un borracho, porque yo estoy hablando de la intoxicación crónica. No estoy hablando del efecto agudo, estoy hablando de la repetición, cronicidad, periodicidad y vulnerabilidad biológica. Quiere decir, ahí, con esas tres variables, puede ser que la persona desarrolle la adicción. Por el policonsumo, como todas las drogas que se consuman generan adicción, tienen capacidad adictiva, y si toman cerebros muy jóvenes, se hacen adictos. Y si no, es muy sencillo, vos les decís, vamos a estar más de un mes y medio sin consumir nada. No pueden. Alguna droga, porque para el cerebro son todas igual, no las distingue ni entre livianas ni pesadas, ni entre duras y livianas, ni entre legales e ilegales. Todas por distintas vías lo que hacen es hacer que se libere dopamina desde el área tegmental ventral, que es un área del cerebro muy primitiva. Tiene conexión con lo prefrontal, que es lo más nuevito, que termina de madurar a los 30 años. Imagínate que si empiezan a consumir a los 11, a los 12, ¿qué es lo que pasa con las prefrontales? No llegan a la maduración que tienen que llegar. Cuando se afecta la prefrontal, vos tenés anoxognosia. La anoxognosia es, la persona no se da cuenta de lo que le está pasando, el entorno sí se da cuenta. Cuando uno afecta la prefrontal, estás afectando la working memory. Es la memoria necesaria para poder incorporar conocimientos nuevos, para poder hacer cambios. Si vos afectás esa zona, y vas a ver que la persona está haciendo siempre lo mismo. Va a armar proyectos, va a querer hacer muchas cosas, pero no lo va a poder llevar adelante, porque afectó las funciones ejecutivas, que son las necesarias para poder lograr objetivos a largo plazo. Por eso es que tomar conciencia de que hay que desalentar el uso de drogas, hay que promover modos de relación social donde no esté mediatizada por la droga. Si nosotros estamos trabajando con gente que consume drogas y los padres te traen porque les ven el WhatsApp, el Twitter o el Facebook, toda la conversación tiene que ver con el consumo de drogas. No es el encuentro con el otro, no es un encuentro social, es el encuentro con la droga. Si vos le sacás la droga, ese encuentro se desdibuja. De hecho, vos le decís, no hay problema que vos vayas a bailar, no hay problema que vayas a hacer surf o que vayas a andar en skate. El problema es que consumís drogas, o sea, lo asocian. Asociar quiere decir que cuando esté en ese ambiente, desde zonas muy primitivas del cerebro, va a tener ganas de consumir sin pensarlo. Uno lo que dice es, empiezan a aparecerle automáticamente pensamientos que tienen que ver con el consumo. Esto es, cuando uno dice se afecta el sistema de recompensa cerebral, que es el circuito del enamoramiento, es el circuito más poderoso que tenemos. Vos cuando te enamorás de alguien, estás pensando constantemente en la otra persona y querés ir al encuentro. Eso es lo que les empieza a pasar con la droga. Se les empieza a aparecer el pensamiento automático intrusivo, le da vuelta, le levanta la ansiedad
y tiene que ir sí o sí al encuentro con el otro. Aun cuando la persona de la que me enamoré es una porquería, termino yendo ahí y terminás teniendo sexo porque eso es el circuito de recompensa. Ese circuito tan poderoso es el que toman las drogas. Por eso lo que uno trata de hacer es que se tome conciencia de que antes de consumir, porque digamos que uno es libre, si a mí me interesa transmitir el conocimiento y transmitir la experiencia, es porque todo el mundo tiene derecho a tener la información que debe tener. Y cuando uno es libre de elegir, cuando sabe con lo que se mete. Es bárbaro agarrar ahora un atado de cigarrillos que te dice fumar te da cáncer y qué sé yo. Bueno, pero ya lo legalizaron, ya todo el mundo fuma, ya tienen adicción y ya no la pueden dejar. Porque si vos pensás, ves un atado de cigarrillos con una fotito de un pulmón canceroso, decís, bueno, si no tenés la adicción, ¿qué haces? Lo dejás. Es de sentido común. Yo trabajando en el hospital regional, llegaba gente muy intoxicada con alcohol, con el hígado destrozado, para trasplante. Vos le decís, no puedes tomar más alcohol. Cualquier persona que no tiene una relación fuerte con la droga, lo que hace es no consumir más alcohol, porque le estás diciendo no te funciona más el hígado. Se cruza el boliche de frente y sigue tomando. Y eso es algo de lo cual se lo deja pasar y no se toma conciencia. Pero en realidad hay un discurso social que promueve el consumo de drogas. Hay manifestaciones que salen a legalizar la marihuana. Y además te quieren hacer creer que te hace bien consumir marihuana. Nadie te va a decir que te afecta el sistema inmunológico, la función reproductora, tiene todos los daños que hace el tabaco, que tiene una relación con la psicosis, que afecta la coordinación motora, eso lo digo porque hubo un montón de guardavidas, la coordinación motora porque se deposita en el cerebelo. Cuando dicen el tiempo les pasa más lento, en España le dicen las pasotas, porque la vida les pasa por el costado. Están tirados y hasta que mueven todo lo hacen más lento. Les impide poder aprender, le baja 8 puntos el coeficiente intelectual y eso no se recupera. Y de la marihuana les podría hablar horas. Cuando uno dice en las neuronas se conectan a través de los axones, tienen una capa de mielina que transmite el impulso nervioso. La información en el sistema nervioso central es electroquímica, química a través de los neurotransmisores, que son los lugares donde impactan las drogas, y eléctrica a través de los sensores. La capa esa conductora del impulso nervioso, lo que hace la marihuana es carcomérsela. Entonces, la integración de la información va a ser anómala. Si yo le doy a una persona que tiene consumo crónico de marihuana tareas complejas que implica poner en función todas las cortezas asociativas, no las van a poder resolver. Y esto... ¿Quieres hacer una pregunta? Que robó o porque lo agarraron, porque hoy por hoy consumir estas drogas, las ilegales, es un delito, y eso también es un indicador. ¿Cómo puede ser que la gente tenga complacencia con consumir drogas que son ilegales? Y uno ve que las consumen en espacios públicos sin ningún tipo de problema. Los chicos sufren a los padres adictos. Y por más que no sean médicos o neurólogos o especialistas, ustedes entienden, porque yo me doy cuenta que entienden y que escuchan, o sea, cuál es el sentido de lo que uno está diciendo. Bueno, un chico es terriblemente plástico, es una esponja. Si vos tenés acceso a un chico y te cuenta porque ve, observa y se da cuenta, los hijos de adictos te dicen, mira, por ejemplo, te dice, mi viejo está bárbaro cuando llega a casa pero está puesto. Cuando no tiene, en este caso cocaína, droga, es insoportable. No se puede estar con él. Peleás, gritan. El otro día me tiró un escritorio. No podés. Ellos se dan cuenta cuando está intoxicado y cuando no está, si es el que más lo sufre. Entonces, si vos a él le decís, mira, todo esto que está pasando tiene que ver por el consumo de droga, para él ya es más alivio. Porque además debe sentir
que se lo hacen a él porque él hace algo mal para que ellos hagan eso. No hay nada mejor que dar información, que decir digamos, las cosas tal como son. No hay que tener miedo de decir, mirá, el alcohol no tiene nada de beneficioso. Si vos te metés con esto, te podés meter en problemas. Porque de hecho hay gente que desarrolla la adicción y otros que no, pero que modifica la conducta, modifica la conciencia y altera la neurobiología, todas las drogas. Porque si uno niega esto, estás negando el efecto. Si las consumen por un efecto, para que tengan algún cambio emocional. Ese cambio emocional nunca es gratuito.